Hola, me llamo Emma, tengo 17 años y estoy estudiando el Bachillerato Científico-Tecnológico en el Instituto IES Dauro de San Pedro. En mi tiempo libre, aparte de hacer deporte, dibujar y otras cosas, me gusta mucho leer. Leo sobre todo ficción y fantasía, pero también me gusta mucho leer otros géneros y sobre todo si son de intriga y suspense. En estos días que estamos en casa encerrados y días de lluvia como es hoy, me gusta mucho leer y es por esto que en estos días de confinamiento me he empezado un libro que tenía muchas ganas de empezar. Este es El temor de un hombre sabio, el cual pertenece a una trilogía que es justamente la que hoy os vengo a presentar. La trilogía se llama Crónicas del asesino de reyes y solo se han publicado los 2 primeros libros, el tercero aún no está publicado, esperemos que no tarde demasiado. El escritor de esta trilogía se llama Patrick Rothfuss, nació en Madison, Wisconsin en 1973 y fue profesor de literatura inglesa en la Universidad de Wisconsin. Él no había publicado nunca ningún libro hasta que publicó su primero, El nombre del viento, que es el primer de esta trilogía, el cual su gran éxito le permitió dedicarse únicamente a la escritura, por lo tanto ahora solo se dedica a escribir libros. Esta trilogía ha sido publicada en más de 30 países y ha sido un verdadero éxito. Estamos hablando de una trilogía fantástica en la cual el mundo en el que se desarrolla no es la Tierra, se trata de otro mundo, el cual se denomina los 4 rincones de la civilización. Y la trama la podríamos dividir en 2 partes. La primera sería el presente y la segunda sería el pasado. La gran mayoría de los hechos de la novela ocurren en el pasado. Estaríamos hablando de que el protagonista, que es Cote, explica su vida, todas las historias que ha ido viviendo a lo largo de su vida las explica un cronista. Un cronista es una persona que se dedicaba a escribir historias y básicamente a escribir, porque tenemos que situar la novela en un tiempo donde no todo el mundo sabía escribir, había mucha gente analfabeta y por lo tanto pues Cote, el protagonista, explica su vida al cronista y el cronista pues la va escribiendo. Y básicamente el libro trataría de esto. No os puedo hacer un resumen de las novelas porque ocurren muchos hechos. Por lo tanto, un resumen muy breve sería este. Y cada novela representa un día. Cada novela de estas representa que es un día que el protagonista va explicando cómo era su vida y el cronista las va contando. Os la recomiendo mucho. A mí realmente en ciertos aspectos me ha hecho ver la vida de otra forma y nada, que espero que os la leáis y que luego me digáis si os ha gustado o no, pero a mí me gusta mucho.